El hambre es considerada por muchos el mayor riesgo a la salud del mundo, por encima aún de enfermedades como la malaria, el SIDA y la tuberculosis. Este fenómeno, que día a día se acrecienta en el mundo, mata más personas anualmente que las 3 enfermedades antes mencionadas juntas. La hambruna es un proceso socioeconómico en el cual un grupo social presenta un deterioro en un sistema alimenticio, sea principalmente por escasez de recursos. Sin embargo, existen otros detonantes que acrecientan esta problemática social, como conflictos internos, catástrofes naturales, entre otras. Es un fenómeno que afecta en su mayoría a la población infantil por su fragilidad. Sin embargo, llega a permear en poblaciones adultas, jóvenes y personas de la tercera edad. Es uno de los índices de desigualdad mundial, pues es en países subdesarrollados donde este fenómeno tiene su mayor apogeo, ya que las condiciones son propicias para su rápida diseminación. Aridez, sobreexplotación de suelos, escasez de agua y recursos para su potabilización, inequidad, pobreza absoluta, desigualdad, entre otras, son características en común de los lugares en los que este efecto se presenta. 795 millones de personas en el mundo no tienen suficiente alimento para tener una vida activa y saludable. De estos, 3.1 millones de niños menores de 5 años mueren cada año a causa del hambre y más de 2 millones de personas mueren en estas condiciones debido a las bajas defensas que presentan para combatir enfermedades. Su lucha se extiende desde organizaciones nacionales hasta organizaciones no gubernamentales, como el Programa Mundial de Alimentos. Sin embargo, se ve truncada por gobiernos internos corruptos, limitantes geográficos que hacen a algunas poblaciones inaccesibles y barreras culturales que truncan los intentos por erradicar este fenómeno. Mas no se puede escatimar en las consecuencias que este proceso socioeconómico puede traer. El hambre y la pobreza se vuelven un ciclo que limita el progreso. La desnutrición puede afectar las actividades matutinas y por ende los ingresos que condenan a una vida de pobreza y hambre a cada cual que la padece. Es el mayor detonante de grandes epidemias y enfermedades por las condiciones precarias de sanidad en las que las poblaciones que la padecen viven, y además es el detonante de conflictos sociales por inequidad y el principal argumento para la creación de grupos insurgentes y terroristas. Llegado a este punto, deja de ser un problema nacional y se vuelve una problemática global que restringe el crecimiento y el desarrollo de las naciones. Disminuye la productividad de las generaciones y es una alerta latente en temas de sanidad y salud y sus posibles repercusiones en la humanidad. El hambre, sin lugar a dudas, debe ser visto como un problema, ya que hoy en día el mundo puede producir suficientes alimentos para alimentar adecuadamente a todos sus habitantes. Sin embargo, a pesar de los progresos realizados en los últimos decenios, 793 millones de personas aún padecen hambre crónica. Entre los niños, se estima que 161 millones de menores de 5 años padecen malnutrición crónica, o sea, retraso del crecimiento. Las carencias de micronutrientes o hambre encubierta afecta a más de 2 millones de personas en todo el mundo, lo que impide el desarrollo humano y socioeconómico y contribuye al círculo vicioso de la malnutrición y el subdesarrollo. Al mismo tiempo, se estima que 500 millones de personas son obesas. Más allá de las dimensiones éticas de este complejo problema, los costos económicos, sociales, humanos para la sociedad y en general son enormes en cuanto a la pérdida de productividad, de salud, de bienestar, de disminución de capacidad de aprendizaje y escasa realización del potencial humano. El hambre aguda o la inanición aparecen a menudo en las pantallas de televisión. Madres hambrientas demasiado débiles para amamantar a sus hijos debido a la sequía que azotó Etiopía. Refugiados en la guerra de Siria haciendo largas colas para recibir sus raciones de alimentos. Helicópteros transportando galletas con alto contenido energético para las víctimas del terremoto en Haití o en Pakistán. Estas situaciones son el resultado de crisis de alto perfil como guerras o desastres naturales, que privan a una población de los alimentos. Sin embargo, las emergencias representan menos del 8% de las víctimas del hambre. La desnutrición diaria es una forma menos visible del hambre, pero afecta a muchas más personas, desde ciudades como Yakarta en Indonesia, la capital de Camboya, o
pueblos en las montañas de Bolivia o Nepal. En lugares como estos, el hambre es mucho más que un estómago vacío. Durante semanas, incluso meses, los afectados deben vivir con mucho menos de 2.100 calorías diarias, recomendadas para una persona promedio para llevar una vida sana. El cuerpo compensa dicha falta de energía disminuyendo sus actividades físicas y mentales. Una mente con hambre no puede concentrarse y un cuerpo con hambre no toma iniciativa. Un niño hambriento pierde todo el deseo de jugar y de estudiar. Entre los objetivos de desarrollo del milenio fijados en el 2000, que los 189 países miembros de las Naciones Unidas acordaron conseguir para el año 2015, el objetivo de reducir la mitad del número de hambrientos casi se alcanzó al reducirse el número de hambrientos en cerca de 216 millones. Según la Organización de la ONU para la Alimentación y Agricultura, la FAO, el crecimiento económico es uno de los principales factores para reducir el número de hambrientos. La comunidad internacional ha creado sistemas de alerta temprana y de asistencia en caso de catástrofes y emergencias. Cuando un Estado tiene la capacidad de garantizar la alimentación de su población, Naciones Unidas, a través de UNICEF, la FAO, PNUD o el Programa Mundial de Alimentos y diversas organizaciones internacionales, así como las ONGs, intentan luchar contra el hambre al diseñar e implementar programas de desarrollo a corto y largo plazo. No solo en tiempos de emergencia para salvar vidas dentro del arco de la ayuda humanitaria en contextos de desastres naturales o conflictos, sino reducir la desnutrición y romper el ciclo intergeneracional del hambre. Una intervención a largo plazo para reducir la pobreza y hambre son las inversiones en la agricultura, que son más eficientes que otras medidas. Es por esto que se privilegia la ayuda a los pequeños productores y agricultores. Países como Alemania, que a través del Ministro Federal de Cooperación Económica y Desarrollo, BMZ, lanzó la iniciativa Un Mundo Sin Hambre, desarrollando políticas de cooperación para el desarrollo. Su foco es la alimentación de madres y niños y los derechos de propiedad de tierras de los pequeños campesinos. Asimismo, Brasil y España son países donantes, es decir, han tomado medidas voluntarias para la reducción del hambre, la seguridad alimentaria y nutricional y el fortalecimiento institucional de los países para combatir y prevenir situaciones de hambruna. Otras acciones son tomadas por medio de la cooperación internacional, como es el caso de la iniciativa planteada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se busca terminar con todas las formas de hambre y desnutrición de aquí a 2030. Esto implica promover prácticas agrícolas sostenibles y el fomento de la cooperación internacional para asegurar la inversión en la infraestructura y la tecnología necesaria para mejorar la productividad agrícola. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional vienen criticando desde hace tiempo la política de los subsidios al etanol y a los biocombustibles por el efecto perverso que genera sobre la escasez de alimento. Ante esta situación de escasez, sobre todo en los países más pobres, la lucha contra el hambre se ha centrado en regalar alimentos y distribuirlos por todos los medios posibles. Pero esta no es la solución, excepto en emergencias excepcionales y muy localizadas. Los problemas del hambre pasan por desarrollar la agricultura, pues es más importante estimular la producción local que suplir un déficit con ayuda alimentaria exterior. Es bien sabido que en África subsahariana, por ejemplo, la situación alimentaria es muy grave y aunque tienen abundantes recursos naturales, su explotación tiene obstáculos insuperables: clima, fragilidad de los suelos, enfermedades, mal reparto de los recursos. La solución está en aumentar la productividad agrícola. África es necesario que produzca más, introduciendo los progresos tecnológicos logrados en materia de maquinaria, fertilizantes, formación agrícola, híbridos y semillas seleccionadas, entre otros. La ayuda alimentaria que proviene del exterior ha permitido salvar muchas vidas, pero tiene también una influencia muy peligrosa sobre el desarrollo agrícola. La ayuda alimentaria mata las producciones y los mercados locales, pues a menudo equivale a un dumping de productos agrícolas externos que suplantan directa o indirectamente las producciones locales. Por otra parte, cambia los hábitos de consumo, habituando a la gente, por ejemplo, a comer pan de trigo en sitios donde no se produce el trigo. De ahí que la ayuda en África necesita materializarse en abonos, pesticidas, herramientas, tractores, medios de transportes que le permita producir más y de forma más adecuada a sus características y necesidades. El hambre requiere soluciones más sofisticadas que mandar sacos de trigo. Los países en desarrollo lo que necesitan no es ayuda alimentaria, sino ayuda tecnológica y sobre todo de comercio. Así, para asegurar su desarrollo y financiar sus importaciones, los países pobres deben contar fundamentalmente con sus exportaciones de materias primas, sobre todo lo que proporciona la agrícola.
café, té, cacao, algodón. En ese sentido, todos los países desarrollados deben reducir sus barreras de importaciones de alimentos y materias primas que son procedentes de los países en vía de desarrollo. La solución no está, como podría parecer, en enviar alimentos que sobran a los países a los que faltan. En estos, por ejemplo, no suele haber infraestructura que permita de una manera eficaz el recibir y mucho menos el distribuir y aprovechar estos donativos. La falta, por ejemplo, de la red de frío impide la distribución a los consumidores de los alimentos perecederos. Además, y como ya lo hemos indicado, el envío de esos alimentos frenaría e incluso haría fracasar los intentos de producción y transformación de alimentos en los países deficitarios.